Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos y familia? Soy Juan Carlos Encarnación del canal Mormonismo contra Mormonismo. Estoy haciendo una pequeña introducción porque, bueno, ya avisé que venía con un poco de retraso esta semana por las tareas y el trabajo que tenía. Y este vídeo lo tenía prácticamente hecho, pero al final lo he dividido en dos partes porque era demasiado largo y quería tratar de no pasarme de los 30 minutos aproximadamente, ¿vale? Un poquito más, poquito menos, para que no sean demasiado largos y facilitar que podáis verlos más fácilmente. Y en esta primera parte que va a empezar ahora, voy a hablar un poquito de lo que ha sido la experiencia del comienzo del canal, con los 5 primeros capítulos comentando toda mi experiencia y demás. Y voy a hablar de un par de comentarios que recibí uno de forma personal y otro directamente en los comentarios del canal. Y en la segunda parte de la semana que viene quiero mandaros un desafío. Os voy a dar una pequeña tarea en cuanto a algo que a mí me ayudó muchísimo, que no lo he mencionado hasta ahora, que me ayudó muchísimo a gestionar mi crisis de fe, ¿vale? Que yo aprendí y me dio muchas satisfacciones. Y os voy a dar esa tarea para, si queréis hacerla, llevarla a cabo. Creo que os puedo ayudar si optáis por hacerla. Y la explicaré la semana que viene, ¿vale? Con detalle para que sepáis de qué va. Es algo muy interesante y que a mí me ha dado muchas satisfacciones, como he dicho. Sin más, voy a dejar que empiece el vídeo, ¿vale? Y nos vemos. Gracias. Hola, hola. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Encarnación, este es el canal Mormonismo contra Mormonismo. Bueno, y hemos terminado ya la fase primera del canal con los 5 capítulos iniciales y ahora vamos a empezar con la segunda fase. Con este pequeño vídeo de como transición de una fase a otra, ¿vale? En quiero hacer algo distinto, ahora en la última parte os comentaré, para daros un poquito de tarea, si queréis aceptarla, ¿vale? Bueno, yo he estado, como dije desde el principio, esto para mí es una experiencia nueva. Yo he estado tratando de exponer en la primera fase, que ahora vamos a repasar muy rápidamente, pues todo lo que tenía como intención transmitir para que fuese algo claro y entendible para todos, tanto mormones como no mormones, como mormones que fueron solamente por un tiempo, en fin, para todo aquel que esté interesado. Y quiero en esta parte hacer una pequeña transición de una fase a otra, comentando también un poco cuál ha sido mi experiencia con este periodo. Una de las cosas que he visto al verme yo en los vídeos es que se me está acumulando la juventud. Que el tiempo no pasa en balde, ¿no? Pero eso es algo natural. Bueno, es un poco extraño grabar vídeos y verse uno mismo hablando. Al principio era rarísimo. Pero bueno, hasta a eso se acostumbra uno, ¿no? A escuchar tu voz y ver tu imagen hablando en un vídeo. Bueno, espero que lo esté haciendo mejor. Y espero estar conservando siempre mi naturalidad. Hay un consejo que me dio una amiga que también tiene su propio canal, se llama Hablemos, y me dijo que era muy importante mantener la naturalidad y ser uno mismo, ¿no? Y es lo que trato. Yo no sé si acertaré o no acertaré desde el punto de vista de cuando las personas hacemos canales, pero bueno, la verdad es que no me importa mucho, prefiero ser yo mismo, ¿no? Y ser sincero en esto que estoy haciendo. Bueno, voy a usar un momentito mis herramientas típicas de trabajo y me voy a poner las gafas también porque me veo mejor. Es que me quito las gafas a veces porque a cierta distancia, aunque son gafas de múltiple visión, pero no sé, tengo una visión un poco extraña. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña transición. Yo estuve haciendo un intento en lo que es la primera fase del canal, como he dicho antes, en la que expliqué mi primer contacto con el mormonismo, expliqué, en fin, lo que fue conocer a los mormones, lo que fue bautizarme en la iglesia, y luego en el capítulo 2 expliqué lo que fue cómo adquirí ese testimonio, cómo fue mi conversión y lo que eso supuso para edificar una vida en el mormonismo, con las enseñanzas que recibí, con los compromisos que
que adquirí, y me parece a mí que estoy mirando en la dirección contraria porque, bueno, no sé, es igual. En el capítulo 3, continuando, explicó un poquito lo que fue el descubrimiento de la verdadera historia del mormonismo, que aunque habían pasado ya más de 40 años y había escuchado algunas cosas, pero que siempre eran consideradas como cosas que enseñaban los apóstatas y perseguidores del mormonismo, resultó que todas esas cosas al final eran la historia correcta y real del mormonismo, lo cual me provocó una crisis de fe y pues me llevó a caer en un estado de duelo que duró bastantes meses, algunos años, ¿no? Incluido. Y bueno, luego en el capítulo 3 intenté explicar mi estrategia para resolver esa crisis de fe y salir de ese estado de duelo, con algunas de las cosas que aprendí estudiando anteriormente, con algunas cosas que tuve que ir creando para mí mismo, ¿no? Según yo soy y según las circunstancias que estaba viviendo. Y bueno, la compartí para que aquellos que les sirva también les sean útiles, ¿no? En circunstancias parecidas. Y por último, la semana pasada concluí con la segunda parte del capítulo 5 hablando acerca del testimonio, pero explicando realmente qué es ese testimonio según la ciencia de Dios. Me río porque son términos que estoy usando y a veces a mí a veces me sorprende, ¿no?, la ciencia de Dios, pero creo que le di bastante lógica y sentido cuando lo expliqué, ¿no? Y bueno, que según la ciencia de Dios, según cómo funcionan las creaciones de Dios, como en este caso es el cerebro que tenemos en nuestra cabeza, que para los creyentes es una creación de Dios, pues según ese funcionamiento que hoy día se conoce muchísimo más ampliamente y todavía se conoce muy poco, pues cómo se puede explicar esa experiencia del testimonio, ¿no? Y sé que eso es un choque frontal, sé que eso es hacer que choque lo que es la creencia de lo que se tiene como testimonio por parte de los mormones con lo que realmente es. Y digo lo que realmente es porque, bueno, si habéis escuchado atentamente en las dos partes del capítulo 5, un testimonio en sí mismo no tiene ningún tipo de fundamento para declarar lo que es verdad o lo que no es verdad, porque al final es una experiencia muy subjetiva que no tiene esa capacidad para poder objetivamente determinar qué es verdad, ¿no? Yo sé que es muy difícil enfrentarse a esa idea porque el testimonio, como expliqué especialmente en el capítulo 2, el testimonio es lo que cimienta la vida que se desarrolla en el mormonismo y es un gran desafío. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vale, ¿cómo ha sido esa experiencia para mí en cuanto a... Sé que se ve raro, pero es que no sé cómo configurar, porque las diapositivas siempre se me abren en esta parte. Pero bueno, si veis que miro hacia el lado que no debo, estoy mirando hacia el lado que debo, pero se graba al revés. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia en algunos detalles de lo que es hacer estos vídeos en este canal, ¿vale? Bueno, yo di mucha información. O sea, yo sé, a veces me sentía, parece que estoy dando tanta información que puede parecer un poco... pesado, exagerado, no lo sé cómo habrá sido, pero lo hice porque yo consideraba que la información era necesaria, es decir, uno tiene que entender qué es el mormonismo, tiene que entender qué representa el mormonismo en la vida de una persona, cómo influye, cómo invade todas las áreas de la vida, para que luego pueda entender el choque tan fuerte que supone el descubrir que todo lo que te contaron al final resulta que no era cierto, que al final la historia que te han contado fue diseñada para, digamos, dar una imagen específica de tanto de la iglesia, de la restauración de la iglesia, tanto del profeta José Smith, que siempre se le ha alabado como una persona, bueno, el que más hizo por la humanidad después de Jesucristo, una persona tan virtuosa, porque claro, mostrar la historia real tal cual fue y sucedió, y mostrar a José Smith tal cual era realmente según toda la información que hay disponible, evidentemente como todos, algunas cosas buenas haría, por supuesto, como persona, como ser humano, o sea, eso es indiscutible, pero como profeta de Dios es otra historia, ¿no? Entonces, en ese aspecto,
es un desastre. O sea, es imposible. Es como ir como dos direcciones totalmente opuestas. O sea, una persona tal cual era Joseph Smith, tal cual las cosas que hacía, y no digamos después Brigham Young, que ya en su momento hablaremos más sobre él. Según era José Smith, era imposible, bajo las expectativas, ¿no?, que se tiene acerca de un profeta, que ese hombre fuera un profeta de Dios. Vamos, si él llevaba a cabo las cosas más horribles que se podían hacer, engañaba a su esposa, estafaba a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que iremos desarrollando. Entonces yo necesitaba dar mucha información para que las cosas tuvieran una perspectiva lo más amplia posible, ¿vale? Y pudiera también, al dar información de cómo fue mi conversión y cómo se influyó en mi vida, pues cómo se fue deconstruyendo hacia atrás, ¿no? Como expliqué, analizando aquellas cosas que realmente definían o no que el mormonismo era verdad, pues si no se hubiera sabido cómo se planteó mi vida con el mormonismo, no se hubiera entendido cómo se planteó después de conocer esta verdadera historia. Hay otras cosas que yo he ido viendo, cosas que ya había visto en otros canales, y yo la verdad es que repito otra vez, lo he dicho antes, me siento muy agradecido por las muestras de respeto que han sido pues el 99% de los comentarios, de verdad. Entonces, siempre he querido poner en claro que este canal tiene como énfasis mostrar que el mormonismo se enfrenta a sí mismo, se enfrenta al mormonismo, y por eso el nombre del canal es Mormonismo contra Mormonismo, que nunca es una guerra entre personas. Para mí es muy importante el respeto hacia entre unos y otros, tanto el que yo reciba como el que yo pueda dar. Evidentemente me puedo equivocar y me equivocaré, trataré de no hacerlo, pero soy un ser humano y va a pasar seguramente. Y también entender y comprender la respuesta de las personas, especialmente de los mormones activos, porque cuando se adentran a ver canales como este y otros, pues cada de las personas que hacemos los canales, cada uno somos diferentes. O sea, aquí no somos parte de un grupo que ha establecido una forma de ser, ni muchísimo menos. Entonces, claro, cuando uno va escuchando a personas diferentes hacer este tipo de contenido, pues le puede chocar, ¿no? Y eso, bueno, pues tenemos que comprender que es normal y que a mí y a casi todos nosotros nos ha pasado, ¿no? Y pasamos esas etapas de negación, etcétera, etcétera. Bueno, 3 detalles que quería destacar. Y que me han pasado, cosas que me han pasado. En estos primeros 5 capítulos que han ido saliendo, casi desde el principio yo he podido no, han contactado conmigo personas que yo conozco, algunos miembros que son activos, otros miembros que llevan poco tiempo, que son inactivos, y otros que llevan mucho tiempo siendo inactivos, y ellos me han hablado y he podido sentir el alivio de poder compartir pues las inquietudes que se han vivido en la iglesia, especialmente cuando se ha alejado, o inquietudes que se estaban viviendo en la iglesia participando todavía. Y hay una cosa que sucede mucho, es que cuando uno se empieza a descubrir cosas y a sentir que hay algo extraño, que algo está pasando con la iglesia, en la cual casi siempre sucede que llevamos años desde nuestra juventud, prácticamente todos con los que he hablado, desde que éramos jóvenes todos hemos estado en la iglesia, y claro, te sientes extraño, te sientes solo, te sientes que eres un bicho raro, porque estás teniendo pensamientos y sentimientos contrarios sobre aquello que es el eje de tu vida, porque se supone que es la iglesia de Jesucristo. Entonces han aparecido varias personas que charlo con ellos de vez en cuando, y puedo notar, y a mí me alivia también ver que compartimos inquietudes y que no somos los bichos raros, ¿no? Y que esta situación es real, que existen muchos miembros de la iglesia que están viviendo en silencio una crisis de fe y que se les hace difícil y duro. Y bueno, uno de los objetivos del canal es que no se sientan solos, y que por lo que yo puedo hacer por mi parte, aquí estoy para poder compartir y charlar y aliviar y que nos fortalezcamos mutuamente en este camino de desarrollo, ¿no? Y por eso comparto mi experiencia, para que sirva de ayuda a aquellos que lo necesiten. Ha habido comentarios muy respetuosos y me gustaría comentar uno de ellos. Me vais a perdonar un momentito. Sí, a ver.
Vamos a ver si aquí lo tengo. Bueno, este es el comentario de una persona que yo conozco de hace muchos años. No pongo el nombre ni nada porque esta persona me lo envió por un mensaje personal. Dice así: buenos días, Juan Carlos, siento mucho las circunstancias que te hayan llevado a las ideas y sentimientos que estás expresando sobre la Iglesia. Para mí todo lo que he recibido de la Iglesia ha sido bueno, edificante y enriquecedor, me ha llevado a Cristo. Por lo que no te voy a seguir en esta etapa que has iniciado. No obstante, como mis sentimientos de cariño y hermandad por ti no han cambiado, siempre me tendrás a tu disposición como amigo de muchos años. Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Esta persona es alguien que yo conocí cuando yo era un joven en mi rama. Él fue misionero allí, y luego pues cuando yo me mudé a Sevilla, a la ciudad de mi esposa, él no vive en Sevilla, pero vive en Andalucía, y teníamos contacto porque pertenecíamos al mismo distrito, a la misma estaca durante algunos años. Y es una persona a la que yo quiero mucho, y además es una persona que respeto muchísimo. Él es un hombre muy sabio, él ha sido un líder en la Iglesia, es un hombre buenísimo, ¿vale? Y para mí fue de agradecer que me dirigiera estas palabras, ¿no? Pero también al mismo tiempo hay circunstancias que son normales, o sea, que es lo que a mí también me haya podido pasar, en la que se ve que no se percibe realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Hay una preocupación sobre las circunstancias, como me dice, que me han llevado a las ideas y sentimientos que estoy expresando sobre la Iglesia, pero claro, no son circunstancias personales. Yo le contesté y le expliqué todo esto. No son circunstancias personales, son circunstancias de la Iglesia que yo desconocía. Y claro, al conocerlas, como supone una situación en la que yo me sentía engañado por todo lo que me enseñaron desde el principio, pues dejó de ser una experiencia personal para convertirse en una experiencia de la Iglesia, de la cual yo fui y soy víctima. Y como dije una vez en uno de los entrevídeos que mandé, a ver, si a mí me han engañado, si a mí la Iglesia me ha engañado en cuanto a su historia, porque lo que a mí me enseñaron, que expresé en el vídeo 2, es diferente a lo que la historia real y las muchísimas evidencias muestran. Si a mí me han engañado, nos han engañado a todos, menos a aquellos que se hayan dado cuenta desde el principio. Entonces, para que entendamos que esto es algo muy objetivo, es decir, no me engañaron a mí particularmente, sino que la misma circunstancia que yo he experimentado, la han experimentado todos los miembros de la Iglesia, porque si la historia que está contando no es la real, no lo es ni para mí ni para nadie. Y si los acontecimientos históricos que están evidenciados son reales, lo son para mí y para todo el mundo. Por tanto, la circunstancia de engaño es para todos, no es algo personal mío, ¿no? Es una cosa que yo sé que es difícil de entender cuando llega así de repente, pero es lo que es. Él dice también que todo lo que ha recibido en la Iglesia ha sido bueno, edificante y enriquecedor. Y a mí me ha pasado algo muy parecido. Yo tengo muchas buenas experiencias, muchísimas buenas experiencias que he vivido en la Iglesia, con los miembros de la Iglesia. Tengo grandes amigos, conozco a las mejores personas, porque mi círculo de amistades ha sido mayormente en la Iglesia, aparte de mi familia y otros amigos, pero mayormente ha sido en la Iglesia, y hay personas maravillosas, y lo siguen siendo, o sea, y eso es un hecho, y yo he tenido muy buenas experiencias con ellos. Entonces, en eso estamos en la misma situación, y dice que le ha llevado a Cristo, y a mí también. A mí la Iglesia me enseñó acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Y este es un tema que voy a tocar un poco en el vídeo, en el capítulo 7, en el siguiente a este. Que Jesucristo mormón, y voy a decirlo así, Jesucristo mormón, es una versión más de Jesucristo que la Iglesia mormona está aplicando creencias, que en la semana que viene, en el siguiente capítulo, veréis por qué digo esto. Está aplicando creencias que vienen realmente del cristianismo primitivo, bueno, de uno de los cristianismos primitivos, el que al final prevaleció, porque ni siquiera hay un solo cristianismo primitivo, y que luego ha hecho adaptaciones para convertir al Jesucristo en un Jesucristo personal. Y veréis, aunque hablaremos mucho más de esto más adelante, porque para mí es un tema muy interesante también, pero la Iglesia está practicando un contraste constante. Lo voy a explicar. Lo que quiero decir, por ejemplo, la Iglesia se esfuerza mucho,
y especialmente con Nelson, se esforzó mucho en poner el nombre de Jesucristo como en primer plano, como protagonista de todo, ¿no? Eso es un tema, bueno, que podríamos hablar de lo que pasó, pero bueno, en otro momento. Pero el caso es que esa es la idea. Y en las conferencias y en todas partes, pues te intentan, en los últimos años, poner a Jesucristo ahí para que tú lo veas siempre, ¿no? Y los miembros reaccionan y se sienten como seguidores de Jesucristo. Y las enseñanzas de Jesucristo para mí son valiosísimas. Jesús de Nazaret, y también explicaré en el futuro por qué yo hago estos cambios de nombre, que tienen su detalle. Para mí Jesús de Nazaret es una persona valiosísima y a mí me encanta por sus enseñanzas y por cómo las enseñó, ¿no? Para mí las enseñanzas de Jesucristo tienen muchísimo que ver con el desarrollo de la identidad personal, tienen muchísimo que ver con el desarrollo del ser humano de acuerdo al diseño con el que estamos hechos, nuestro cerebro, o el diseño que tenemos. No voy a decir de dónde va a venir, cada cual tiene sus ideas, pero el caso es que coincide con el diseño que tenemos en nuestro cerebro especialmente. Y a mí me gusta, me entusiasma el tema, lo sigo investigando y es fascinante para mí, ¿no? Pero la Iglesia mormona te mezcla un Jesucristo con una imagen relativa a la que se tiene del Nuevo Testamento, con un Jesucristo que te trata de una forma como un ser que espera que se le adore, que se espera que se hagan muchos convenios con él, que te pone muchas condiciones. Por ejemplo, la Iglesia mormona es la única que yo sé hasta ahora que te pone como condición una ordenanza para poder estar con tu familia eternamente, ¿no? Eso puede parecer, en la Iglesia mormona parece una gran bendición, pero realmente no lo es, ¿no? Es una forma de hacerlo más complicado, ¿no? De dificultar estar con tu familia en muchos casos, y además es una herramienta de uso de la culpabilidad terrible. Te muestra un Jesucristo que quiere que hagas convenios con él, que le des a la Iglesia tus diezmos, que estés dispuesto a darle todo lo que te pida, y que la Iglesia luego hace con esos recursos pues cosas que son totalmente inadecuadas y fuera de lo que la misma Iglesia enseñó que debía ser el uso de los recursos, de los diezmos, de las finanzas de la Iglesia. En definitiva, son dos Jesucristos totalmente contrarios y no tienen nada que ver. Y ese es el diseño contradictorio de Jesucristo mormón, ¿no? Pero lo ampliaremos más en un futuro seguramente, ¿vale? Y bueno, en este comentario, pues básicamente esas las cosas que yo intenté transmitirle a él también cuando le respondí, para que entienda que no se tiene que preocupar por mí, que yo estoy muchísimo mejor que antes, estoy muy feliz de haber dado estos pasos, ¿no? Y luego también hay, pues, comentarios con testimonitis aguda, ¿no? Como yo la llamaba, testimonitis y testimonitis aguda. ¿Esto qué significa? Voy a poner... La verdad es que no he tenido muchos comentarios de estos raros en el canal, pero me voy a poner, lo pongo aquí con nombre porque como está en el canal, cualquiera lo puede leer, entonces no hay una necesidad de privacidad, es público. Esta persona me decía, señor muy inteligente, preparado me imagino que hay que decir, lo agradezco, que me considere muy inteligente, yo no sé hasta qué punto soy tan inteligente, pero bueno. Pero se nota dolido y principalmente en contra de la Iglesia, seguro algo pasó. Y me imagino que quiere decir, en vez de reconocer y arrepentirse, piensa que se ayuda o ayuda a otro. Bueno, esto es una cosa típica de los miembros. Hay un tipo de miembro de la Iglesia que se mete en los canales que, bueno, lo primero que tendrían que hacer es aprender, perdón por la corrección, pero está claro, es aprender a escribir un poco más correctamente, ¿no? Y a expresarse mejor. Pero bueno, que califican enseguida que son comentarios de juicio. O sea, que estoy dolido, yo ya no estoy dolido, o sea, me dolió muchísimo cuando descubrí la falsedad, como le puede pasar a cualquiera, no es nada personal, y no es que tenga nada en contra de la Iglesia de una forma subjetiva, es que simplemente quiero dar a conocer la realidad, y la realidad está en los mismos registros de la Iglesia, en gran parte. Seguro que algo pasó, si yo he explicado, en los 5 primeros capítulos he explicado lo que me pasó, o sea, no hay duda, ¿no? Y en vez de reconocerlo y arrepentirme, pues pienso que ayuda a otros. ¿De qué me tengo que arrepentir? O sea, es aquí la que nunca se arrepiente es la Iglesia. La Iglesia
engaña hábilmente y lo hace ya con un descaro increíble y jamás se arrepiente de nada, ¿no? Y bueno, el Elder Ox lo mencionó, que luego tuvo que hacer correcciones, pero mencionó eso de no arrepentirse en un momento dado, ¿no? Con el tema este de la multa específicamente que le puso el IRS a la iglesia. Pero cuando uno habla por uno, por la institución, en ese caso la iglesia y otro más, la verdad que lastiman, ¿no? Bueno, me imagino que se refiere que él se lastima. Bueno, no es mi intención lastimar a nadie. Yo sé que es duro, pero es exponer las cosas como son. Pero él sabe que está empezando una guerra contra Dios y sabe que es difícil y en vano. Bueno, eso es una idea personal. Lo estoy leyendo en detalle porque esto es muy habitual, más de lo que parece en algunos comentarios. O sea, de repente yo estoy empezando una guerra contra Dios. Eso es absurdo, vamos. Yo no estoy iniciando ninguna guerra. Estoy poniendo, como hacen muchos de mis compañeros en sus canales, estoy poniendo a la iglesia a la luz de los demás, ¿no? Para que se vea. ¿Pierde su tiempo en esto? Bueno, yo creo que no. A mí me está ayudando mucho, por lo menos, y sé y tengo constancia de que otros también. Tengo constancia por ellos mismos. Lo mejor sería que preste tiempo al mismo y a su familia. No te preocupes, que mi familia está muy bien, ¿no? Eso se lo dije. Gracias por la preocupación, pero la familia está bien. Pero es un tipo de comentario extraño que carece de análisis, porque todo lo que... O sea, si hubiera escuchado los vídeos atentamente, hubiera... Muchas de las cosas que por aquí no las hubiera puesto, ¿no? Y luego decía, y bueno, otro más, estos son hace 3 días o 4 más o menos, otro más que lucha contra la obra de Dios. Señor inteligente, gracias, pero bueno, ojalá no se arrepienta en este tiempo. Lo mismo de antes, ¿no? Y la manía de que es la obra de Dios. La obra de Dios no funcionaría como funciona la iglesia en muchísimas cosas, empezando por mentir acerca de su origen. Bien, creo que tú lo has vivido dentro de la iglesia de Jesucristo. Esto no sé muy bien qué quiere decir. Y lo sabes, o sea, él sabe lo que yo sé, pero va a ser difícil por ahora, pero sigue adelante, tendremos la oportunidad de responder por nuestros hechos. O sea, este tipo de amenazas, como diciendo, ya responderás por tus obras y tal, o sea, demuestra una cierta falta primero de respeto y luego de perspectiva, ¿no? Hacia los demás. Bueno, estos son los típicos comentarios que seguramente en el futuro llegarán más, pero a los que tengan estas tentaciones de comentar así, por favor, hacerlo un poquito más en detalle, explicar por qué decir lo que decís, escuchar los vídeos atentamente, y etcétera, ¿no? En fin, es un poquito de desafío que los expongo. Bueno, esos han sido los 3 puntos en cuanto a los comentarios que quería destacar de esta experiencia de la primera fase, y ahora vamos a pasar a una cosa que os quiero ofrecer. Y nada, hasta aquí la primera parte, ¿vale? Nos vemos la semana que viene con la segunda parte y el desafío y la tarea. Hasta luego.